Ya, bien jóvenes. A ver, ya, entonces tenemos el tema de la... Continuamos con la filosofía antigua todavía. A ver, recordemos, habíamos señalado que la filosofía antigua comprendía cuatro periodos, ¿no? El periodo cosmológico y el periodo antropológico lo vimos la semana pasada, ¿ya? Hoy día vamos a centrarnos en el periodo ontológico, ¿ya? Ontológico, ¿ya? Ontos es el estudio del ser, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, en este periodo se va a abordar uno de los problemas fundamentales de la filosofía, ¿ya? Uno de los problemas fundamentales en filosofía es el problema del ser, ¿ya? El ser, ¿de acuerdo? ¿Ya? También a este periodo se le llama también de los grandes sistemas, también. ¿Por qué se le llama así? Bueno, aquí vamos a hablar de Platón y Aristóteles, ¿ya? Y ellos van a sistematizar la información antes conocida. Dicho de otra manera, mucho de lo que sabemos de los filósofos de la antigüedad, ¿ya? Eh, Sócrates y anteriores a Sócrates, es por la sistematización que han hecho Platón y Aristóteles, ¿de acuerdo? Por la sistematización que han hecho ellos es que conocemos a estos autores, ¿de acuerdo? Además, también grandes sistemas porque ellos van a opinar sobre diversos aspectos de la realidad, ¿ya? Van a opinar sobre el tema ontológico, por supuesto, también sobre el tema nociológico, el tema ético, el tema político, el tema antropológico, ¿ya? Pues también se le llama periodo de los grandes sistemas también, ¿ya? Entonces, a ver, veamos, periodo ontológico o de los grandes sistemas. Es la tercera etapa de la filosofía griega o antigua, ¿ya? Que comprende los pensamientos de Platón y Aristóteles. Estos filósofos elaboran grandes teorías sobre el mundo entero a partir de su definición del ser, ¿ya? A ver, un momento, a ver si puedo callar ese perrito. Ya, denme un minutito, a ver. Oye, Lucas, vaya. Ya, bueno, ya, ya. Bueno, a ver si nos dejan pasar un rato. Ya, continuemos, ¿ya, chicos? Ya, entonces tenemos como tema central el ser, ¿ya? Que es la entidad primaria del mundo, ¿de acuerdo? El ser. Ay, ¿qué más? Capta únicamente con la razón, o sea, el ser es captado con la razón, porque no es algo que podamos observar directamente, ¿ya? Y es lo verdaderamente real. ¿Qué es el ser? Es lo real, ¿ya? Es la existencia, ¿de acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, la discusión en torno al ser es si la idea es la que genera a la materia, ¿ya? Eso se llama idealismo, ¿no? Creer que alguna idea o espíritu ha creado la materia, ¿ya? O creer más bien que la materia, ¿ya? Es la base para la existencia de la idea, es decir, que la materia ha existido siempre, ¿no? Esa sería la postura materialista, ¿ya? Esas son las dos posturas en el tema ontológico, ¿ya? El idealismo y el materialismo, ¿ya? El ser es la existencia, ¿ya? A ver, un poquito vamos tratando de adentrarnos en este tema. Si yo les preguntara qué cosa es existir, chicos, a ver qué miran ustedes, a ver, ¿qué cosa es existir? Ser es existir, ¿qué cosa es existir? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguna idea? Ay, por el chat. Ay. Ah, chicos, valiente, que me leen directamente, quiero yo, ¿no? Por el chat, ustedes. Bueno, ya, listo. Yo voy a seguir avanzando mejor. Ya necesito, la verdad, que participen más, que pregunten, muchachos, que se involucren. Si no, la verdad van a aprovechar, este, no sé, pues, menos de lo que realmente deberían aprovechar, ¿ya? Este curso de filosofía, que es muy necesario, ¿ah? Bueno, ya, muchachos. Ya, a ver, el ser existencia de repente, ya voy a tener que suponer, ya que no quieren contestar ustedes, pues, a ver, de repente, alguien me diría, existir es, vivir, me diría alguien, ¿no? Entonces yo le diría, pero una roca no vive, no es un ser vivo, no vive, sin embargo existe. Entonces alguien ampliaría su concepto, ¿no? Ah, bueno, existir es ocupar un lugar en el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Me diría alguien de repente, ¿no? Ah, ya, pero incluso ahí viene ya justamente el tema ontológico, ¿no? Yo le diría, pero las ideas no ocupan lugar en el tiempo y el espacio. Sin embargo, existen, ¿no es así? ¿No es cierto? ¿Ya? Y entonces, ¿qué es ser? ¿Qué es existir? Y de repente llegaríamos a la idea de que hay formas de existencia, ¿no? Material, ideal, ¿no?
Y ahí viene el debate, pues, pero ¿qué es primero? ¿O qué determina qué? ¿No? ¿Es la materia que determina la idea o es la idea que determina a la materia? ¿De acuerdo? ¿Qué es primero, qué es determinante, etcétera? ¿Ya? Ese es el tema de debate respecto al problema del ser, el problema ontológico. ¿Ya? Bueno, veamos algunas características de los pensadores de este periodo. ¿Ya? Bueno, construyen teorías que representan la totalidad de la realidad, ¿ya? Claro, porque hablan del ser, la existencia, esa es la totalidad, pues, la totalidad de la realidad, ¿ya? Es el ser, es la existencia, ¿de acuerdo? Ya, pero además también van a abordar, te decía yo, otras temáticas, ¿no? El tema antropológico, es el problema del hombre, ¿no? El tema nociológico, que es el tema del conocimiento, el tema político, ético, etcétera, ¿ya? Y es lo que viene a continuación, ¿no? Dice así, mira, abordan casi todos los asuntos de interés filosófico de su tiempo, ¿ya? Recopilan y se influencian de todo el sabor anterior a sus teorías. Por eso se llama de los grandes sistemas, ¿no? Entonces ellos van a recopilar el saber anterior, ¿no? Que dijo Tales, que dijo Heráclito, que dijo Sócrates, etcétera. ¿Ya? Posición aristocrática. Rechazan totalmente los sistemas democráticos. Si ellos están en contra de la democracia, ellos proponen como opción política la aristocracia, que es, según ellos, el gobierno de los mejores, ¿no? Los mejores debían gobernar, ¿no? La democracia no, porque poner el poder en mano de las mayorías no es lo mejor, habida cuenta que la mayoría suele ser ignorante, suele elegir mal, ¿no? Esas ideas políticas tenían, ¿ya? La finalidad de las teorías es salvar, dice, la ciudad-estado de su decadencia. Para ello van a diseñar modelos ideales de Estado, en donde la aristocracia se presenta como la clase más apta para el gobierno, ¿ya? Esas son sus ideas políticas, tanto de Platón como de Aristóteles. Ya, ahora sí, chicos, a ver, mucha atención, ¿ya? Veamos qué es lo que plantea o propone Platón. A Platón se le considera el fundador del idealismo, ¿ya? De los primeros filósofos, ¿ya? Que va a exponer estas ideas, ¿ya? Para él el ser es la forma y se encuentra fuera de las cosas, ¿ya? Atención con esto, ¿ah? El ser es la forma y se encuentra fuera de las cosas. Por ejemplo, a ver, ¿ya? La belleza, la belleza, ¿ya? Esa armonía, ¿ya? Que tiene un objeto, por ejemplo. La belleza es un ideal, ¿ya? Y se encuentra fuera de las cosas, ¿ya? ¿Ya? Repito, la belleza, por ejemplo, es un ideal, y cuando hablo de ideal, atención, hablo de idea, hablo de modelo, ¿ya? Porque para Platón existen dos mundos, ¿ya? El mundo de las ideas y este mundo material, ¿ya? El verdadero para él es el mundo de las ideas, ¿ya? Este mundo, material, ¿no? Es solamente una sombra, es un reflejo, mejor dicho, un reflejo del mundo verdadero, que es el mundo de las ideas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este, entonces te decía, para él, por ejemplo, la belleza, ¿no? La belleza es un ideal, un modelo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, aquí en la Tierra nosotros tenemos, ¿no? En este mundo material, terreno, tenemos objetos, ¿ya? Y los vamos a considerar bellos en la medida que se aproximen a ese modelo o ideal de belleza. De tal manera que la esencia, o sea, la belleza, que es la esencia de una flor, de una obra de arte, de una mujer, por ejemplo, no está en el objeto mismo, sino fuera de él, ¿no? En el mundo de las ideas. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el ideal de hombre es eso, es una idea, es un ideal, ¿ya? De hombre. Entonces, dentro de nosotros, ¿quién es más hombre? El que más se aproxima al ideal de hombre, ¿no? Lo que sea que eso signifique, ¿no? Ser más racional, más caballero, más valiente, qué sé yo. Pero es un ideal, un modelo, ¿ya? Entonces, esa es la postura idealista, pues para él primero son las ideas o modelos, ¿ya? Y lo que tenemos en este mundo terrenal son solamente copias, aproximaciones, reflejos de ese mundo verdadero que es el mundo de las ideas, ¿ya? Derivado de eso también viene su teoría nociológica. Para él el conocimiento es reminiscencia, o sea, conocer es simplemente recordar, porque tu alma es idea o forma, si tú quieres, ¿ya? Tu alma es eh, idea o forma, ¿ya? Entonces tu alma proviene del mundo de las ideas, entonces tu alma es idea pura, es modelo puro, entonces tu alma lo sabe todo,
¿ya? Lo que tú tienes que hacer es recordar nada más, ¿ya? Conocer, recordar, por eso dice, ¿ya? Finalmente dice que el filósofo debe mandar. Sí, él es partidario y te había adelantado ya de la aristocracia, ¿no? Que es el gobierno de los mejores. Y para él, ¿no? El filósofo es el mejor, pues. Ahora, quiero que entiendas que en esta época, filósofo era aquel que tenía, pues, que te digo, las condiciones para hacerlo, o sea, las condiciones materiales, económicas, ¿no? No era, o sea, porque había que tener tiempo libre, pues, para hacer filosofía, ¿no? Y no estaba, pues, difundida como ahora la educación como algo incluso hasta obligatorio, la educación primaria, secundaria, la educación superior, no, en esa época no era así, ¿ya? Era más una actividad de la aristocracia, pues, en la que podía acceder a estudios, ¿no? El resto se dedicaba a la producción, pues, ¿ya? ¿Qué más? Intentó realizar su proyecto político en la ciudad italiana de Siracusa, pero fracasó, ¿no? ¿Qué más? A él se le considera el fundador de la academia, así le llamaba él al grupo donde él enseñaba pues filosofía, ¿no? No, obviamente no es entendida pues como se entiende ahora esta palabra academia, ¿no? Academia porque era reunión de académicos, pues, ¿no? De filósofos, ¿de acuerdo? Platón es el autor de textos en forma de diálogos, ¿ya? Él escribía de esa manera, ¿ya? Él pensaba que era la mejor forma de enseñar filosofía, a través de diálogos, ¿no? Por ejemplo, en Apología de Sócrates, ¿ya? Ahí está el personaje Sócrates, ¿no? Que a propósito fue su maestro, ¿ya? Y hay otros personajes que conversan con Sócrates. Entonces él te va contando el debate o las conversaciones entre Sócrates y otros personajes, ¿ya? Y así te va enseñando las ideas de Sócrates, ¿de acuerdo? Lo mismo hace en su obra Critón, Protágoras, Gorgias, Crátilo, Menón, ¿ya? Banquete. La República es su obra sobre política, justamente, ¿no? Fedón, Fedro, aquí va a hablar de ética, ¿ya? Parménides, el problema del ser, ¿ya? Tito, sofistas y leyes. Como ves, escribió bastante, ¿ya? Y siempre en forma de diálogos, ¿ya? Diálogos. Él cree que la mejor forma de que tú aprendas filosofía es así, te muestra diálogos, dos posturas. Dos, por ejemplo, a ver, quisiera enseñarte sobre idealismo y materialismo, entonces él te va a mostrar a un idealista y un materialista conversando, discutiendo, ¿no? Para que tú puedas entender a qué se refiere, ¿ya? Bueno, hasta ahí la presentación de Platón. Ahora sí vamos a ver por partes, ¿ya? Vamos a ver por partes. Por ejemplo, a nivel ontológico o metafísico, ¿qué es lo que propone? Ya te había adelantado ya, ¿no? Que para él existen un mundo material y un mundo ideal, ¿no? Donde el mundo ideal es el verdadero, ¿no? Y el mundo material es un reflejo, una sombra de este último, ¿ya? Muy bien, a ver, veamos, la metafísica ontología. Que dice, él considera que la realidad se estructura de la siguiente manera. A ver, tenemos acá dos clases de entes, ¿ya? Tenemos primero las formas, ya dije que son ideas o modelos, es lo mismo, ¿ya? Formas, ideas o modelos, ¿ya? Las ideas, ¿ya? O también le llama esencia, mira cuántos nombres, ¿no? Pero es lo mismo, ¿ya? Formas, ideas, humanas. Y luego tenemos las cosas, ¿no? Que es lo material, ¿no? Las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, a esto también le llama el ser y este el devenir, ¿ya? Entonces tenemos, repito, las ideas, formas, modelos o esencias y las cosas. Listo. Características de estas ideas, modelos o formas son, en primer lugar, universales, ¿ya? Originales, son perfectas e inmutables. Por eso son, pues, modelos, son ideales, ¿ya? Ejemplos de estos ideas, modelos o esencias. Tenemos el bien, otros valores como por ejemplo la solidaridad, la justicia, la libertad, ¿ya? Luego tenemos los modelos de las cosas, ya te dije, ahí está el modelo de, por ejemplo, de hombre, el modelo de león, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es el mejor león? El que se parece más al ideal de león. ¿Cuál es el mejor árbol? El que se parece más al ideal, al modelo de árbol. ¿Te das cuenta? Esos son los modelos de las cosas. Luego también tenemos las figuras geométricas y demás entidades matemáticas que también son ideas, pues, ¿no? Las figuras geométricas son ideas, no existen en la naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. Ahora, ¿cómo podemos conocer estas ideas, modelos, esencias? A través de la inteligencia o el razonamiento, ¿ya? Las formas, esencias, ideas o modelos son captadas a través de la razón o intelecto, ¿ya? Y son objeto de la ciencia o sabiduría. ¿De acuerdo? ¿Ya? Además, mira que hay una jerarquía de ideas también. El bien es la idea más
de jerarquía más alta, ¿ya? Luego están los otros valores, solidaridad, justicia, y luego están los modelos de las cosas, ¿no? Incluso acá están hasta los colores, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hay un ideal de blanco, hay una idea del color blanco, ¿ya? Luego, ahora tú miras una tiza, miras la hoja de tu cuaderno, tus dientes, ¿ya? Hay muchas cosas blancas, pero ¿cuál es más blanco? ¿Cuál es más blanco? Ah, el que se parece más al ideal de blanco, ¿ya? Que es eso, es un ideal, una idea, un modelo, una esencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos las cosas terrenales, ¿no? Estas, sus características son individuales, son copias, ¿ves? No son originales, son copias. Te dije que son para él, son sombras, reflejos, ¿no? Además son imperfectos, ¿no? E inmutables, ¿de acuerdo? A ver, ejemplo. Entidades materiales, como por ejemplo el lápiz que tienes, ¿no? En tus manos, el árbol del parque, la pizarra, son las cosas materiales, estas son individuales, cualquier cosa que tú te imagines, tu mochila, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Incluso el triángulo, pero que dibuja el profesor en la pizarra, o el triángulo que dibujas tú en tu cuaderno, ya es algo, es una cosa, es una material, es algo material, pero es representación, repito, reflejo de los modelos o ideas que son los originales, ¿ya? Las imágenes y sombras que proyectan las entidades materiales también están aquí. Claro. Mira, las cosas son sombras de las ideas, pero las cosas mismas también a su vez tienen sus sombras también, ¿no? Ya. ¿Y cómo se conoce estas cosas? A través de las creencias y la imaginación, ¿ya? Las cosas son captadas a través de los sentidos y son objeto, ¿qué está pasando acá? Y son objeto de diversas opiniones. Listo. Esa es la teoría ontológica de Platón. A ver, aterrizamos un poquito entonces, ¿ya? A ver, de ese esquema anterior vamos a puntualizar algunas cosas, ¿ya? Entonces, las formas, que son las ideas o modelos, son la esencia y modelos ideales de las cosas, ¿ya? Existen separadas de las cosas y nunca cambian, ¿no? Ya te dije ya. La belleza, por ejemplo, es un ideal, ¿no? No está en la flor, la belleza, no, está fuera de él, ¿no? El blanco no está en la tiza, en la hoja, no, 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 está fuera de él. Es un ideal, ¿ya? Entonces, lo que hay que ver es cuál es el mejor reflejo, ¿no? Cuál se aproxima más al modelo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el idealismo, pues, ¿ya? Las formas se captan además con la razón o intelecto, por eso se les denomina entidades, atención con este término, inteligibles, porque no se pueden captar con los sentidos, ¿ya? Las esencias, las formas, las ideas no se captan con los sentidos, sino con la razón. La suprema forma o esencia te había dicho que es el bien. Hay una jerarquía, ¿no? De ideas. El bien es la idea más alta, ¿ya? O más perfecta. Como todas las entidades están hechas de lo mejor o buena manera, ¿ya? Existe una jerarquía de entidades, está repitiendo lo mismo, ¿no? Donde el bien es la idea más alta, ¿ya? Ahora, atención acá, las entidades materiales y sus sombras se captan en cambio con los sentidos, ¿ya? Ese es el idealismo de Platón, ¿ya? Entonces, para él, lo original, lo perfecto son las ideas, ¿ya? Lo que hay en este mundo terreno son reflejos, sombras, ¿ya? De ese mundo ideal, ¿ya? Esa es la postura de Platón. A ver, me gustaría saber si se entendió o quieren más ejemplos. A ver, chicos, ¿me dicen? ¿Se entendió? Sí, profe. Muchísimas gracias, Álvarez, muy amable por tener la delicadeza de responder. Gracias, hijo, la verdad lo aprecio, ¿ah? Listo. Ya, ahora vamos a ver la nociología, ¿ya? Tú sabes que para él se conoce con la razón, ¿no? Porque los sentidos solamente te permiten conocer las cosas, pero no las esencias. Si tú quieres captar las esencias, tienes que usar la razón o inteligencia. Pero además, para él, yo te había anunciado que para Platón, conocer es recordar. Eso se le llama reminiscencia, la tesis de la reminiscencia. Ya no sé si has visto. En algunas películas hablan de esto, ¿no? Dice alguien sufrió reminiscencias de vidas pasadas. Es que, a ver, esto está asociado a lo siguiente, a ver. Primero, te había dicho que tu alma viene del mundo de las ideas, o sea, tu alma es una idea, un modelo, es perfecta, entonces tu alma todo lo sabe, ¿ya? Entonces lo que tú tienes que hacer es simplemente recordar nada más, por eso dice conocer es recordar. Entonces el conocimiento tú no lo vas a encontrar mirando el mundo externo, porque las cosas son solamente reflejos nada más, ¿ya? Sombras de la realidad, ¿no? Si tú realmente quieres llegar a conocer, tienes que mirar hacia adentro de ti, a tu alma, ¿ya? Esa es la tesis de la reminiscencia. De repente a alguno le está pareciendo un poquito absurda esta teoría,
Pero te sorprenderías cuántos de ustedes, sin saberlo, son idealistas, ¿ah? Sino que de repente no habían llegado a este tipo de análisis, pues al que llega Platón, pero muchos de ustedes son idealistas. Cuando, por ejemplo, a ver, hay tantas canciones que te dicen, ¿no? Si tienes dudas, mira dentro de ti, ¿no? Mira dentro de tu corazón, mira en tu alma, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es, pues, idealismo, ¿no? Creer que las respuestas están dentro de ti, ¿ya? Y no afuera, ¿ya? Además, también te decía, tienes que entender que para Platón, tu cuerpo es mortal, o sea, tu cuerpo perece, muere, ¿ya? En cambio, el alma es inmortal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando muere tu cuerpo, tu alma va a habitar otro cuerpo, ¿ya? Entonces, digamos que a veces te vienen reminiscencias o recuerdos también de vidas pasadas también. Esa es reminiscencia, ¿ya? Entonces, la percepción, o sea, lo que captas con los sentidos, no es genuino conocimiento, ¿ya? Los sentidos solo muestran una realidad cambiante. A lo mucho solo brindan opiniones, ¿ya? Esa es otra cosa, ¿ah? Platón distingue opiniones, a las que le llama doxa, de conocimientos, que es episteme. Ese es un aporte importante de Platón, ¿ya? Es verdad, ¿no? Opinión es lo que a mí me parece, yo creo, ¿no? Por ejemplo, ahora en política todo el mundo opina, ¿no? Cualquier disparate. En cambio, episteme es un conocimiento, ¿ya? Basado, pues, en el análisis, investigación, pues, es otra cosa, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Antropología, ya te había dicho que para Platón, ¿no? Entonces el alma habita este cuerpo, pero no, es más que eso incluso. Para Platón, el hombre es el alma atrapada en un cuerpo, ¿ya? O sea, en otras palabras, el cuerpo es la cárcel de tu alma, ¿ya? Tu alma racional es inmortal, es pura, es perfecta. Por eso digo, todo lo sabes. Lo que tienes que hacer es mirar hacia adentro, sino que tú lo has olvidado, porque el cuerpo dice es algo despreciable. O sea, el cuerpo que hace que tú te fijes en necesidades básicas, comida, bebida, sexo, ¿no? Y no puedas entrar en contacto con tu alma, ¿ya? Que se logra a través de la meditación, ¿no es cierto? Ya a través de la meditación tú podrías entrar en contacto con tu alma, que está ahí atrapada, aprisionada por el cuerpo y sus bajas pasiones, ¿ya? Eso dice Platón. Dicho de otra manera, en algún momento el alma puede volver a ser idea, claro, ¿no? Pero eso implica pues iluminación, eso implica un gran desarrollo, ¿no? La mayoría de nosotros, ¿no? Permitimos que el cuerpo aprisione nuestra alma, ¿ya? Ahora, el alma se vuelve impura cuando está dentro del cuerpo. Por eso necesita purificarse mediante la sabiduría, la meditación, el estudio, etcétera, ¿ya? Esa es la teoría antropológica de Platón, así concibe al hombre Platón. Entonces lo esencial no es este cuerpo es solamente tu envoltura nada más. Ese no es tu verdadero yo es tu alma, ¿ya? Ese es el idealismo. ¿Qué más? Propone que el alma tiene tres facultades, racional, irascible, inconcupiscible además. Mira, la primera facultad racional ya es la que está en tu cabeza, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y tiene como virtud la sabiduría, o sea, conocimiento de las formas o esencias, ¿ya? Luego tenemos el alma, o la facultad, perdón, del alma llamada irascible, ese está en tu pecho, ¿ya? Tiene que ver con irascible, ¿no? La pasión, la fuerza física, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Incluso, mira, hasta ahora, por eso algunos creen que los sentimientos están en el pecho, específicamente en el corazón. Si tú te pones a pensar, eso viene desde Platón, ¿ah? Pero eso es figurativo, ¿no? Yo te pregunto, ¿realmente tú crees que los sentimientos están en tu corazón o los sentimientos están en tu cerebro? A ver, ponte a pensar, a ver. Están en el cerebro los sentimientos, el corazón no, el corazón no. Esto viene desde Platón, mira, ¿no? Y es una costumbre, pues ya, ¿no? Y hasta ahora ya, ahí ha quedado, es romántico, pues incluso, ¿no? Claro, porque decirle a alguien, te amo con todo mi cerebro, como que no suena, ¿no? No suena, ¿no? Ya no se me ha quedado con la costumbre, ¿no? Pero es figurativo, ¿ah? Ya, y esto viene desde Platón. Pero Platón sí creía que la pasión, la fuerza física, ¿no? La valentía, los sentimientos están acá en el pecho. Y finalmente, más abajo, tenemos la facultad concupiscible, ¿ya? Que tiene que ver con los deseos corporales, pues, ¿no? Hambre, sed, deseo sexual, ¿no? Ahí está abajo la barriguita y más abajo ustedes saben que sigue, ¿no es cierto? Ya, esas son las tres facultades del alma, ¿ya? Ahora, ¿cuál predomina en ti? Pues, de cuál predomina en ti va a depender la actividad que tú realices. Por ejemplo, si en ti predomina la facultad racional, tú estás llamado a ser un gobernante,
¿ya? Un filósofo, un gobernante. Si en ti predomina la pasión, la valentía, la fuerza física, tú estás llamado a ser un guerrero, o sea, un soldado, un militar. Y si en ti predomina las bajas pasiones, ¿no? Los deseos, entonces tú estás llamado a ser un productor, o sea, un trabajador, ¿ya? Un trabajador. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así entiende al hombre Platón. Mira, y acá también hay una especie de determinismo, ¿te das cuenta? Dicho de otra manera, entonces tú naces ya para ser gobernante, guerrero, productor. Porque tú naces con un alma, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ese es el idealismo. Entonces, entendiendo todo esto, a nivel político, ¿qué podemos ver? A ver, Platón habla del estado ideal, ¿ya? A ver, si cada hombre es alma, ¿no? O sea, al final, ¿quién eres tú? Tu alma. Pues, ya repito, para él el cuerpo es solamente una envoltura nada más, ¿ya? El cuerpo es una envoltura, es la cárcel de tu esencia. Porque, ¿cuál es tu esencia? O sea, esencialmente, ¿quién eres tú? Tu alma, pues tu alma, ¿ya? Entonces, el estado ideal es una especie de alma gigante, dice Platón, ¿ya? En ese estado, cada clase social, o sea, como cada facultad, ¿no? Así como cada facultad racional y así, ¿ya? Igual en el Estado, ¿ya? Cada clase social cumple su función sin desear cumplir la otra, ¿ya? Por eso es un Estado justo. Bueno, eso es lo que piensa Platón, ¿ah? ¿Ya? En otras palabras, entonces, a ver. Entonces, por ejemplo, el productor está contento con ser productor, no aspira a ser guerrero. El guerrero está contento con ser guerrero, no aspira a ser gobernante. ¿Por qué? Porque para eso han nacido, pues su alma tiene esa predisposición, si tú quieres, ¿ya? A ser más racional, a ser más irascible o a ser más concupiscible, ¿de acuerdo? Entonces, pretender ser otra cosa está mal, pues, ¿ya? Entonces, el estado perfecto es cuando tú cumples feliz. Tú como productor estás feliz, no deseas ser guerrero ni gobernante, tú estás contento como así nada más cumpliendo tu papel, ¿ya? Ese es el estado ideal para Platón, ¿ya? Entonces, en este estado dice cada clase social cumple su función sin desear cumplir otra. Por eso es un estado justo, dice él, ¿ya? Eso es justicia para él, ¿ah? ¿Ya? Para que se asemejen al estado ideal, los estados de la naturaleza deben ser gobernados por filósofos, pues ellos poseen la virtud de la sabiduría. Claro. Si quien debe gobernar es aquel en quien predomina la facultad racional del alma, bueno, ¿quién mejor que el filósofo pues, para gobernar? Porque en el filósofo es en quien predomina la facultad racional del alma. ¿Te das cuenta? Entonces eso nos llamamos a gobernar. ¿Ya? Ahora, esto de estado de la naturaleza, a ver, eso también quisiera explicar un poquito. ¿A qué se refiere con estados de la naturaleza? Es que para Platón, ¿ya? Las desigualdades, ¿no? Es algo natural, ¿no? Mira, él te diría así de repente, ¿no? Observa las abejas, ¿ya? En las abejas. Siempre hay una reina, ¿sí o no? Los zánganos y están las obreras, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Eso es algo natural, ¿no? No haya planificado, ¿no? N- Ninguna abeja dice, yo voy a ser reina. No, no, no. Nacen las reinas para ser reinas, las obreras para ser obreras, los zánganos para ser zánganos. Ya, eso es algo natural. Ya. Según Platón, lo mismo ocurre con los seres humanos, pues. ¿Ya? Para gobernar, para ser guerrero, para ser productor. ¿Ya? Entonces, por eso dice, ¿no? Para que se asemejen al estado ideal, los estados de la naturaleza o estados naturales, ¿ya? Deben ser gobernados por los filósofos. ¿Por qué? Porque ellos poseen la virtud de la sabiduría, ¿ya? Por tanto, son los mejores los que mandan. A eso se le llama aristocracia, que es el gobierno de los mejores, los más capaces, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la aristocracia. Se cuenta que la política entonces pues es más complicada, ¿no? Por ejemplo, muchos nos burlamos de que, por ejemplo, Pedro Castillo no habla bien, no se expresa bien, es bien limitado. Sí, ¿no? Se notan sus limitaciones. Es un profesor también del área rural, tienes que entender, ¿no? Él ha estudiado, se ha formado en área rural también, ¿no? Ahí las limitaciones son evidentes, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, no, debería gobernar quien se expresa mejor, es más listo, ¿no?
pero tú vas entendiendo que hay otros factores más, ¿no? Por ejemplo, está el factor también moral, ¿no es cierto? Está el factor también de la sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Entender qué es lo que la gente realmente quiere y desea, ¿no? Por ejemplo, la gente de acá de Lima, ¿no? A veces no entiende, no entendemos, ¿no? El sentir de la gente del Ande, ¿no? Pero ¿por qué se oponen a las mineras? Que si es lo mejor, es desarrollo, ¿no? ¿No? A veces no entendemos su vínculo, por ejemplo, con la tierra, con el agua, ¿no? Bueno, sería un poquito largo de explicar, pero al menos yo quisiera que reflexionemos un poquito sobre esas cosas, ¿ya? Muy bien, pero en esta época así se creía, pues entonces, que la aristocracia era el mejor gobierno, ¿ya? Ahora, dice, ahora, este gobierno ideal, esta aristocracia puede corromperse, dice, ¿no? ¿Cómo es que la aristocracia se puede corromper? A ver, puede transformarse en timocracia, ¿ya? O sea, algunos de estos, ya que son los mejores, comienzan a tener mucho poder. Entonces esto se vuelve el gobierno de los más poderosos, esa es la timocracia, ya los que obtienen más logros, ¿no? Económicos, militares, por ejemplo. ¿Ya? Y eso llevaría a la oligarquía, ¿ya? Que es el gobierno de los poderosos nada más. Entonces, ¿qué generaría esta oligarquía? ¿No? Que los más pobres se rebelen, pues, ¿no es cierto? Se rebelen contra la oligarquía, ¿no? Oye, tú tienes todos los beneficios, todas las oportunidades y a mí no me dejas nada. Entonces yo me rebelo contra la oligarquía e impongo, instauro la democracia, la democracia es el gobierno de la mayoría, del pueblo. Pero Platón dice que eso también es un riesgo. ¿Por qué? Porque en democracia la mayoría gobierna, pero la mayoría se equivoca, pues la mayoría elige mal. Van a terminar eligiendo a un tirano, ¿no? De entre ellos, ¿no? Uno, ¿no? Que promete, promete, pero termina siendo un tirano. ¿Te das cuenta? O sea, al final las cosas terminan mal para Platón, ¿no? Entonces, para Platón la mejor forma de gobierno es la aristocracia, ¿no? ¿Ya? Y hay que cuidarse de que se corrompa y se vuelva timocracia o oligarquía, porque eso llevaría a la democracia, y para Platón la democracia, ¿no? Es un mal gobierno, pues, porque la masa, la mayoría elige mal, ¿no? ¿Ves? ¿Cuántos, por ejemplo, en la actualidad piensan así, ¿no? Y tú vas a ver, ¿ah? De ganar Castillo, van a empezar a hablar así, ¿no? Para que veas que la filosofía es viva, ¿ya, hijos? No es algo así en el aire, ¿no? Tiene su razón de ser y hay cosas que no cambian mucho. Tú vas a ver ahora, si es que gana Castillo, todavía no se sabe eso todavía, ¿no? Todavía la cosa está bien, bien apretada, ¿no? Vas a ver que la gente va a hablar de eso, ¿no? Es que la gente ignorante lo ha elegido, van a decir, ¿no? O sea, refiriéndose de que él ha obtenido mayoría, tú sabes, en provincias, ¿no? En Ayacucho, en Puno, ¿no? Madre de Dios, no aquí en Lima, ¿no es cierto? Entonces la gente va a hablar de eso, ¿no? Y van a traer ese tema, ya vas a ver, ¿ah? La gente burra elige a un burro, o van a decir, por ejemplo, la gente elige mal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hasta van a cuestionar por eso la democracia, ¿no? Debieran votar solamente los más capaces, etcétera, ¿ya? Ahí está. Ahí tú vas a ver tendencias oligárquicas o aristocráticas, así es, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Incluso yo recuerdo haber escuchado una vez a a una chilena, ¿no? Decir que nuestro presidente pues era cholo, impresentable, ¿no? Cuando hablaba de Toledo, ¿no? Pero impresentable no pues por ser ladrón, sino en esa época impresentable por sus rasgos andinos, ¿no? En cambio ellos tenían allá en Chile un presidente blanco, ¿no? Hay ese tipo de ideas así, la verdad, bien retrógradas, conservadoras, ¿ah? En política eh, tú lo vas a ir viendo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Ah, bueno, acá está lo que yo ya había señalado, ¿no? Es lo que dice Platón, ¿no? La democracia es muy peligrosa porque permite que la gente haga lo que quiera, inclusive desobedecer las leyes, ¿no? Por eso él cree que eso está mal, ¿no? Tienen que gobernar los mejores y eso se llama aristocracia. Listo. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre las ideas de Platón? Cualquiera, yo con mucho gusto les explico, lo que ustedes quieran, a ver, en el tema metafísico u ontológico, en el tema nociológico, en el tema antropológico o en el tema político. A ver, ¿alguna pregunta, por favor, con toda confianza? A ver, muchachos. Profe, Sí, a ver, dime. profesor, disculpe, si en un estado hay un colegio o un grupo de personas que votan por un presidente, ¿eso es democracia o qué cosa es?
Claro, sí, 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 en realidad sí son otras variantes de la democracia, pero bueno, hay quienes creen que lo mejor es la democracia directa, ¿no? Que es la que, por ejemplo, aquí elegimos, ¿no? Cada voto vale igual, ¿no? Tú de repente te refieres a cómo eligen en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es diferente, pues, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ya Castillo hubiese ganado, ¿no? Porque allá es por estados, ¿no? Cada estado, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué estado, ¿no? ¿No? Acá sería regiones, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las 24 regiones, supongamos que Castillo fue ganador en 18, ya está listo, ya ganó, pues, ¿no? ¿Ya? Pero aquí en el Perú no es así, pues, no es por estados, ¿no? Sino es de manera individual, cada voto vale igual. Se supone que esto es una mejor democracia a entender de algunos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, mencionaste colegios. A ver, también existe a ver, gobiernos colegiados, le llaman, creo, ¿no? Donde, o sea, digamos que cada estado, por ejemplo, esa sería otra forma de democracia que ahorita no existe, que yo sepa, ¿ah? Salvo que me equivoque. ¿Ah? ¿Cómo sería? Supongamos que cada estado, ¿ya? Por ejemplo, cada departamento aquí, ¿ya? O región, supongamos que elige a un gobernador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos al gobernador de Arequipa, al gobernador de Ayacucho, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Ahora se reúnen los 23 o 24 gobernadores, ¿ya? Ya de todas las regiones, ¿ya? Arequipa, Ayacucho, Loreto, sí, perdón que estoy hablando, Loreto, Madre de Dios, etcétera, ya. Y entre ellos, de ellos 24, eligen a uno que va a ser el presidente, ¿no? Esa también sería una forma de democracia, pero te das cuenta que ya no es democracia directa, ya no es democracia directa ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, a eso de repente te refieres, ¿no? Hay formas de gobierno diversas que todavía están dentro de los límites de la democracia, aunque algunos dirían, no, eso ya no, ya, porque se eligen entre ellos, ya eso es de repente ya una especie de oligarquía, ¿no? Algunos incluso dicen que en la actualidad en el Perú no hay oligarquía, porque los presidentes los eligen los grupos de poder, ¿no? Por ejemplo, si tú ves quién financió a tal o cual gobernante, siempre está ahí la CONFIEP, ¿no? El grupo Romero, ¿no? Dueños del Banco de Crédito, por ejemplo. Entonces, algunos dicen, no, acá hay una oligarquía porque ellos deciden. Y es más, no le apuestan a uno solo, ¿no? Le apuestan a varios, ¿no? O sea, van a ganador, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, Odebrecht no había financiado no solamente a Toledo, sabemos que había financiado a varios, ¿no? En cualquier caso, cualquiera que gane le debe favores, ¿no? Entonces va a gobernar para ellos, ¿no? Para estos bancos, para estas transnacionales. Eso algunos le llaman oligarquía, ¿no? Sí, el tema político es así más o menos, muchachos. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Me interesa mucho el tema metafísico, ontológico. ¿Lo han entendido? Porque es la base de todo, ¿ah? Claro, el tema político ahorita es más apasionante, yo les entiendo, ¿no? Pero el tema ontológico, el tema metafísico, de acá, ¿lo han entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, a ver, voy a tener que salir de pantalla para los chateadores. Yo quisiera creer que no intervienen verbalmente porque tienen mal el micro, no sé, ¿ya? Ya, o no tienen micrófono, cosa que yo entiendo, ¿ah? En parte, porque, insisto, yo tampoco tengo micro, ¿eh? Yo tengo acá mis audífonos, ¿no? Del celular, eso no más uso para la computadora. Bueno, ya está. Ya me han dicho que sí está claro, ¿ya? Entonces, Platón es idealista porque para él, ¿ya? La realidad, o sea, el ser, ¿qué es el ser? La idea, ¿ya? ¿Y qué es este mundo material? Es un reflejo nomás, ¿ya? Haz de cuenta que tú, a ver, te miras tú en las aguas de un lago, ¿ya? Entonces tú eres el ser y el reflejo que está ahí es eso, es un reflejo, una copia nomás. Pero ¿quién realmente existe? ¿Cuál de los existe? Tú realmente existes, el otro solamente es un reflejo, ¿no? Ya, igual, pero para Platón es al revés. La idea es el ser real, si tú quieres, ¿ya? El ser real, existente, ¿ya? Y las cosas materiales son solamente sombras, reflejos del mundo verdadero, que es el mundo de las ideas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el bien es un ideal, ¿ya? Y aquí en la Tierra hay cosas buenas o no tan buenas, ¿no? Dependiendo de qué tanto se parecen al ideal de bien, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es más, porque más adelante va a haber una pregunta al respecto, creo. Él te plantea o te propone la alegoría de la caverna, ¿no? Para explicarte esto, ¿no? Dice, haz de cuenta que todos los seres humanos, dice, a ver, estamos en una caverna, ¿ya? Entonces vemos el fondo de la caverna, ¿ya? El fondo de la caverna, ¿ya?
atrás de nosotros está la realidad, ¿ya? Atrás de nosotros pasan cosas, ¿ya? Hay luz, pasan cosas. Pero nosotros no podemos voltear, solamente vemos hacia el fondo. ¿Y qué vemos al fondo? Sombras de lo que pasa atrás, que es la realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos basamos en los sentidos, nada más. ¿Qué vemos? Solamente vemos sombras, reflejos. Un día, un filósofo, ¿ya? Sí se le ocurre voltear, y él voltea y se da cuenta que atrás está la realidad, que todo lo que los humanos ven solamente son sombras de lo que pasa atrás, que es la realidad. Y les cuenta a todos, pero nadie le hace caso, ¿ya? Así explica Platón cómo es que nos basamos en los sentidos, ¿ya? Y por eso solamente captamos los objetos de la realidad, las cosas, pero son los filósofos los que son capaces de voltear y ver la realidad, que son las ideas, la esencia o ser de las cosas, ¿ya? Así explica Platón este tema del conocimiento también. ¿Ya, chicos? Ya, listo. Si no hay preguntas, vamos a pasar a ver ahora a Aristóteles, ¿ya? Ah, una cosita más, por si acaso, Platón es su sobrenombre, ¿ya? Platón en realidad se llama Aristócles, ¿ya? Se llama Aristócles, se llama Platón, ¿ya? Aristócles. Se cree que le decían Platón una de dos, ¿ya? Porque tenía una frente muy grande o espalda muy ancha. Una de las dos razones le llamaban Platón, ¿no? Pero su nombre verdadero es Aristócles, ¿ya? Esto me he acordado porque Aristóteles, ese sí es su nombre verdadero, pero también era conocido como el Estagirita, así le decían, el Estagirita, aludiendo a que él nació en la ciudad de Estagira, ese es el nombre de su ciudad, ¿ya? Por eso le llaman Estagirita también, ¿ya? Es discípulo de Platón, ¿ya? Es discípulo de Platón, pero tú vas a ver ahora que tiene ideas diferentes a las de Platón, ¿ya? Bastante diferentes a las de Platón, ¿ya? Tanto es así que un día le preguntan, oye, pero tú le das duro a Platón, que es tu maestro, que no es tu amigo, le dicen así. A lo que Aristóteles contesta, sí, Platón es mi amigo, pero yo soy más amigo de la verdad, dice Aristóteles, ¿ya? Entonces, a ver, mientras Platón tiene una orientación idealista, ¿no? Las ideas son lo primero, Aristóteles tiene más bien una orientación naturalista. ¿Cómo así naturalista? Para él, el ser es la sustancia, ¿ya? Y las sustancias son cosas individuales. Además, estas cosas individuales o sustancias están constituidos tanto por forma como por materia, los cuales son inseparables. Ya, esa es una diferencia, por ejemplo. Para Platón, en cambio, el ser, ¿no? Las ideas son unas y las cosas son otras, ¿no es cierto? Ya, que se separan, es más, ¿no es cierto? Perdón. En cambio, para Aristóteles no. Las cosas están conformadas tanto por materia como por forma, que son inseparables, no se pueden separar. Tanto es así que, por ejemplo, vamos a ver sobre el tema del hombre. ¿Te acuerdas que para Platón el alma se separa del cuerpo, ¿no es cierto? Porque el alma es idea, forma, esencia, mientras el cuerpo es materia, ya, o cosa, ¿no es cierto? Se pueden separar para Platón. En cambio, para Aristóteles no. Aristóteles te va a decir que alma y cuerpo no se pueden separar. Es imposible separar, ¿ya? Materia y forma. Él te va a decir así, mira, a ver, ¿puede existir la sonrisa sin la boca? ¿Puede existir la mirada sin los ojos? ¿Puede existir el alma sin el cuerpo? Y la respuesta siempre es no, no es posible, no se pueden separar, ¿ya? Entonces es una diferencia fundamental con Platón, que es idealista, ¿no? Aristóteles es más bien naturalista, ¿ya? A ver, entonces el ser es la sustancia es sobre todo las cosas individuales, este mundo material, para él no hay dos mundos, este es el único, y aquí están la materia y la forma unidas, además, dice, ¿ya? En cuanto a ética, dice que hay que buscar el justo medio, evitar los excesos, y en cuanto al hombre, dice que el hombre es un animal político, ¿ya? Aristóteles también es conocido porque fue maestro de Alejandro Magno, ¿ya? Se le considera el fundador del Liceo, así como Platón había fundado la academia, Aristóteles es el fundador del Liceo, o también escuela paripatética. Así se le llamaba porque ellos realizaban sus clases, si tú quieres, que en realidad eran conversaciones, ¿ya? Caminando, ¿ya? Escribió los siguientes tratados. Metafísica, que justamente ahí explica lo que te acabo de señalar, ¿ya? El tema ontológico, el tema del ser, el tema de la sustancia, ¿ya? Física,
Luego también escribe Ética de Nicómaco, ese es un tema sobre ética. Organum es un libro sobre lógica, ahí habla del silogismo. Política, sobre el alma, retórica, poética, ¿te das cuenta? Aristóteles escribe sobre todo. Por eso tú lo has escuchado muchas veces. Padre de la psicología antigua, Aristóteles. Padre de la biología, padre de la lógica, Aristóteles. Aristóteles aparece como padre de muchas ciencias, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso también se le llama este periodo de los grandes sistemas, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Veamos en cuanto a la metafísica, a ver cómo concibe Aristóteles el tema ontológico, el tema del ser, ¿ya? Entonces, ya te había dicho, para él, mientras que para Platón el ser es la idea o modelo, o la forma, si tú quieres, ¿no? La forma. Para Aristóteles, en cambio, la sustancia se divide en dos, sustancia primera y sustancia segunda. Atención, ¿ah? La sustancia primera son las entidades individuales. Por ejemplo, el lápiz que tienes en tus manos, el árbol del parque, la pizarra, tu mochila, ¿ya? Cada cosa es sustancia primera. Y la sustancia primera, cualquier cosa, tu lapicero, la botella, lo que tú quieras que esté a tu alcance, ¿ya? Toda sustancia se compone de materia y forma. ¿Ya? Tiene materia y tiene forma, que no se pueden separar. La materia es la base y la forma es la esencia. ¿Ya? En eso coincide con Platón. La forma es la esencia. Pero para Platón están separados, pues en cambio para Aristóteles están juntos. ¿Cómo podrías separarle tú? A ver, quítale a una carpeta su forma. ¿Es posible? ¿Cómo le quitarías una carpeta a la forma? Y si le quitas, ya no es carpeta. Pues o sea, eso no es posible. Por eso te decía, Aristóteles te va a preguntar, ¿puede existir sonrisa sin boca? O sea, tú puedes quitarle la sonrisa sería la forma, ¿no? Que está tomando en este caso la boca, ¿no? O sea, puedes quitarle, no se pueden separar, pues. Ya no sería sonrisa, pues. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Un lápiz también, no puedes quitarle su esencia, ¿ya? Y asimismo, no puedes quitarle el alma a un humano. Lo que pasa es que la mayoría de ustedes se dan cuenta en ese aspecto es idealista, ¿no? Ustedes sí creen que el alma se puede separar del cuerpo, por eso muchos de ustedes consumen películas de terror, creen que el alma se separa pues del cuerpo, ¿no? En cambio, Aristóteles piensa que no se pueden separar alma de cuerpo. Y es lo que la ciencia de la actualidad también forma. Entendiendo como alma, ¿ya? Tu capacidad de razonar, de discernir qué está bien y qué está mal, tus sentimientos, ya. Así entendido el alma, ¿no? Ya. Nada de eso existiría sin una base material que es el cerebro. O sea, no puedes separar, no puede haber, en otras palabras, ideas si no hay cerebro, pues. ¿Ya? Ya es lo que también dice la ciencia actual, más acorde con Aristóteles que con Platón, si tú te das cuenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Y la sustancia segunda, bueno, las sustancias segundas son las esencias universales que están dentro de cada entidad individual, o sea, la forma. O sea, las sustancias segundas serán ya los conceptos, pues, ¿ya? A ver, este lápiz que tengo aquí en la mano, este lapicero que tengo en la mano, ¿ya? Esa es sustancia primera. Y este lapicero que tengo en la mano tiene materia y forma que no se pueden separar. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya. Pero luego yo formo el concepto de lapiceros en general, lapicero en general. Ya, esa es una idea, ya. Eso sí es forma pura, idea pura. Pero yo la formo sobre la base de las cosas materiales que he observado. ¿Ya? Igual, árbol, un árbol, otro árbol. Son sustancias primeras, cada árbol. Yo formo luego el concepto de árbol, esa sería la sustancia segunda. Pero es eso, es una idea nada más, ¿te das cuenta? ¿Ya? Es una idea, que además, insisto, es un concepto nada más, ¿ya? Esa es la idea de Aristóteles, entonces, ¿ya? Y la diferencia con Platón. Entonces, para Platón, por ejemplo, la belleza de la flor no está en la flor misma, sino en qué tanto esta flor se parece a la idea, ser o modelo de belleza. En cambio, para Aristóteles, la belleza de la flor está en la flor misma, pues. Está bien, su color, su perfume, esa es su esencia. Si le quitas eso, ya no es flor, pues. ¿De acuerdo? No se pueden separar materia y forma. ¿Ya? A esto le va a llamar ilemorfismo, ahorita vamos a ver, ¿ya? A esto de que no se pueden separar materia y forma, Aristóteles le llama ilemorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, aterricemos, ¿ya? Antes de las preguntas, a ver. De este esquema podemos puntualizar lo siguiente, a ver. Entonces, el ser por excelencia es la sustancia primera, que es cada cosa individual, ¿ya? Cada cosa individual es una sustancia primera, ¿ya? Cualquier cosa, ¿ya? Un árbol, etcétera, ¿ya? Se conocen estas sustancias a través de los sentidos, claro, ¿de acuerdo? Teoría del ilemorfismo que yo te señalaba, ¿ya? Toda cosa individual o sustancia primera tiene dos elementos constituyentes, materia y forma, que ya te dije que para Aristóteles son inseparables, ¿ya? La materia
es aquello con el cual está hecha la sustancia, ¿ya? Es pasiva, está en potencia y cambia, es actualizada según ingresa la forma, ¿no? Por ejemplo, materia, ya, madera, la madera, ¿ya? Y la forma, a ver, la carpeta te decía, ¿no? O una mesa, si tú quieres, ¿ya? La forma que tiene la mesa es diferente a la forma que tiene la carpeta. Sin embargo, ambos tienen como materia la madera, ¿ya? Entonces, la forma es el conjunto de rasgos esenciales que distinguen a la sustancia. Es activa y actualiza a la materia, permitiendo que la sustancia cambie. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí están. Entonces, materia y forma son inseparables, pero eso no quiere decir que no puedan cambiar, ¿no? Por ejemplo, una mesa puede ser convertida de repente en leña, ¿no es cierto? Cambia, puede cambiar, ¿ya? Pero no se separan materia y forma, sino que la sustancia junta en su conjunto puede cambiar, ¿ya? Repito, eso se le llama ilemorfismo, no te olvides, ¿ah? ¿Ya? Ile, ese es materia y morfes, forma, ¿ya? En cuanto a la sustancia segunda, ya te había dicho, es únicamente la forma, es la razón, o sea, la razón abstrae la forma elaborando de esta manera los géneros y especies. Esos son conceptos, ¿de acuerdo? Una cosita más, porque acá hemos mencionado de acto y potencia. Bueno, a ver. Para Aristóteles, ¿ya? Las sustancias o cosas individuales poseen cuatro causas, ya que determinan su cambio, pues, ¿ya? ¿Cuáles son estas cuatro causas? La causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. A ver, la causa formal es la esencia de la sustancia, ¿ya? La esencia, la forma. La causa material es aquello de lo que está hecha la sustancia. Ya dije que ambos son inseparables, ¿ah? Forma y materia son inseparables. Además tenemos la causa eficiente, es la fuerza que genera el cambio en la sustancia. Y finalmente tenemos la causa final, es la finalidad por la que, o de la existencia de esta sustancia. ¿Ya? A ver, te voy a poner un ejemplo para que entiendas esto de las cuatro causas. ¿Ya? A ver, por ejemplo, a ver, una mesa, ya una mesa. Causa formal es la forma que tiene la mesa, las características que tiene esa mesa, ¿ya? Es la causa formal. Causa material, madera, si está hecha de madera y clavos, ¿no es cierto? Es la causa material. Causa eficiente, ya. ¿Quién le dio esa forma, ya, a la materia? El carpintero, ¿ya? Es la fuerza que genera la sustancia o el cambio de la sustancia, ¿ya? Ese sería el carpintero. Y causa final, ya. ¿Cuál es la razón de la existencia de la sustancia? O sea, esta mesa, ¿para qué fue creada? ¿Cuál es su finalidad? Ah, para poder almorzar juntos y mirándonos a la cara, además, ¿no es cierto? ¿Ya? Para unir a la familia, qué sé yo. O para escribir también puede ser una mesa, ¿no? Esa es la finalidad para la cual fue creada. ¿De acuerdo? Ya. A ver, si habláramos del hombre, la causa formal es la esencia de la sustancia, o sea, la forma de ser del hombre, o sea, su alma, pues, es tu forma de ser, cómo piensas, cómo sientes, ¿ya? Tus sentimientos. Entonces, tu forma, la causa formal del hombre es su alma. Y la causa material, el cuerpo. Ya te dije, cuerpo y alma, o sea, materia y forma no se separan. Ahora, causa eficiente, pues, ahí tendría que ser Dios o motor primero, así le va a llamar Aristóteles a Dios, el motor primero, ¿ya? Y la causa final, el hombre, pues, ¿para qué vive el hombre? Entonces, algunos me dirán, yo vivo para el placer, otros dirán que viven para hacer de este lugar un mundo mejor, qué sé yo, ¿no? ¿Cuál es la razón de la existencia tuya o del hombre? ¿De acuerdo? Listo. A ver, ¿alguna pregunta sobre la metafísica o el tema ontológico que propone Aristóteles? ¿Se logró entender la diferencia con Platón? A ver, por favor, ¿alguna pregunta? A ver, muchachos, ¿ninguna? ¿Está todo claro? Profesor, Sí, sí, a ver. eh, ¿podría explicar la causa formal y la causa material, por favor? Claro, por supuesto, que es lo más importante también, ¿ya? Entonces, la causa formal es la forma o esencia de las cosas, ¿ya? La forma es
Por eso cuando decimos que en el hombre, ¿ya? La causa formal es el alma, porque tiene que ver con la forma, pero no la forma de tu cuerpo, pues, sino tu forma de ser. ¿De acuerdo? Mira, ahí está el ser. A veces usamos estos términos. Es mi forma de ser y no entendemos a qué nos referimos, ¿ya? La forma de ser. O sea, si eres agresivo, pasivo, amable, odioso, ¿no? Sensible, tierno, ya, esa es nuestra forma de ser, ya, esa es nuestra esencia, o sea, nuestra alma, ya, así le llamaba Aristóteles, alma. Ahora podríamos hablar de conciencia, pensamiento, pero en esa época le llamaban alma, pues, ya, esa es nuestra forma. Y la materia, la cosa material sería nuestro cuerpo, ya. Ahora, lo mismo rige, ya, para cualquier ser que tú te imagines. Te había puesto el ejemplo, por ejemplo, de un árbol, ya, causa formal del árbol, ¿ya? Es un vegetal, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir de ellos? A ver, te protege del sol, ¿no es cierto? Se alimenta de carbono, eso es lo formal. Y la causa material, ¿de qué está hecho el árbol? De madera y hojas, ¿no es cierto? Ya, esa es la causa material, ¿ya? Otro, a ver, un jarrón, causa formal. ¿Qué forma tiene el jarrón? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y la causa material, ¿de qué está hecho? De cerámicos, pues seguramente, o de repente de arcilla, ¿ya? Depende de qué está hecho. Hay jarrones, ¿no? De ambos. Otro ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser? A ver, ya, ahí está, un número, ya, la causa formal, el número que tiene el número uno, por ejemplo, ya, es la causa formal. Ah, sería, perdón, la causa material sería, perdón, la causa formal sería la cantidad que representa, pues, ¿ya? La causa formal sería la cantidad, uno es uno, una unidad, pues. Y la causa material, ¿de qué está hecho ese número? Pues se supone que tú lo has dibujado en el cuaderno, está hecho de tinta o de témpera, ¿no es cierto? Etcétera, ¿ya? ¿Cómo se materializa? Pues se llama causa material, ¿cómo se materializa este? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y así. Entonces, causa formal es la forma o esencia de las cosas y la causa material es de qué están hechas. ¿Ya? He querido ser diverso, espero no confundirte. Pero más fácil es, como te decía, entender, por ejemplo, algo que está hecho por el hombre, ¿no? Por ejemplo, una cama, una mesa, ¿ya? La causa material están hechas. Por ejemplo, si es una mesa de metal, la causa material es el metal, pues. Si está hecha de madera, la causa material es la madera. La causa formal, esta mesa es redonda, es cuadrada, esa es la causa formal, pues. ¿De acuerdo? Listo. ¿Se entendió mejor? A ver, hola, ¿se entendió mejor? ¿Me escucharon? Sí, profesor. Gracias. Ya, mamita. Listo. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta más? Ya está. En la sonrisa, a ver, tratemos, ya la sonrisa. Causa formal, ¿no? Se supone que los labios hacia arriba, pues, ¿no? Esa es una sonrisa, pues, ¿no? Hacia abajo cuando estás molesto, ¿no? Es una especie de arqueado hacia arriba. Sería una sonrisa que además expresa alegría, ¿no? La causa material, la boca, pues, la boca. Ni hablar, ¿no? ¿Ya? Y no se pueden separar, pues, ¿cómo podría haber sonrisa sin boca, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay un ejemplo más por si acaso. Listo. La teoría del movimiento para Aristóteles, ¿ya? El movimiento para Aristóteles es principalmente el cambio. A ver, atención, ¿ah? Muchos conciben movimiento como desplazamiento de un punto A a un punto B, ¿no es cierto? Desplazamiento de un cuerpo. No, para Aristóteles el cambio es más amplio, ya es más amplio. El cambio para Aristóteles, perdón, el movimiento, ya es el paso de la potencia al acto. ¿Ya? Acá está, mira, acá está en el cuadrito. Pasar de la potencia al acto. ¿Ya? O acá también en negritas, ¿ya? Potencia al acto. ¿Cómo así? La potencia es lo que una cosa puede ser y el acto es lo que una cosa es ahora. Por ejemplo, potencia, la madera, ¿te acuerdas de las cuatro causas? La madera, la materia es la madera, esa es potencia. ¿Ya? Esta madera puede ser una mesa en potencia, o puede ser una cama en potencia, una silla en potencia, una puerta en potencia, una pizarra en potencia.
es potencialmente todavía, ¿ya? Luego ya le das forma, ya tiene forma, entonces ya se decidió. Ahora, en este momento ya es una mesa. ¿Te das cuenta? Esa es potencia y acto, ¿ya? Sin embargo, esta forma que tiene ahora también puede cambiar, ¿sí o no? Porque, a ver, esta mesa es también a su vez en potencia leña, por ejemplo, también, ¿sí o no? ¿No es cierto? Si se quema, se puede usar para calentarnos, ¿no es cierto? También, ¿ya? Y así. Siempre es así. Entonces las cosas siempre son potencia y acto, ¿ya? Potencia y acto, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, a ver. Todos ustedes, por ejemplo, son, digámoslo así, a ver, profesionales en potencia, porque todavía no lo son, ¿ya? En unos, no sé, a ver, están en cuarto, 7 años, ya van a ser profesionales seguramente, 7, 8 años, ¿ya? Entonces ya serán profesionales como acto, ¿ya? Otro ejemplo, potencia, una semilla, acto, el árbol, y es una realidad. Pero te vuelvo a repetir, pero a su vez, este acto también se puede volver potencia de algo más, ¿no es cierto? De otro tipo de acto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, para Aristóteles, ese es el movimiento, ¿ya? El paso de la potencia al acto. Como una semilla se convierte en árbol, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si tú quieres, como un espermatozoide y un óvulo se convierten luego en un ser humano, etcétera, ¿ya? Potencia y acto. Además, te había señalado que también Aristóteles habla de Dios. A él bueno, él no le llama Dios, le llama el primer motor, le llama, ¿no? El primer motor. No te ves que la filosofía usa la razón para explicar todo, ¿no? Así le llama, ¿ya? Primer motor. Entonces, a ver, ya habíamos dicho que el movimiento es el paso de la potencia al acto, ¿ya? Entonces, una cosa, sustancia, ahora está en acto, es decir, es algo actualmente, pero también es otra cosa en potencia, porque puede convertirse en esa otra cosa. Ya te dije, ¿no? Por ejemplo, a ver, entonces, madera, potencia, acto, mesa. Pero a su vez esto puede ser potencia de otro acto, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿ya? Sin embargo, en esta cadena de potencias y actos, esto no puede ser hasta el infinito, pues, sino tiene que haber un punto inicial, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Si fuera hasta el infinito, no habría una primera entidad y por tanto no existirían las demás. O sea, siempre tiene que haber una, digamos así, una primera potencia, un primer acto, ¿no es cierto? ¿Ya? A eso le va a llamar primer motor y ese no puede ser otro que Dios. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, te explico esto mejor. Imagínate tú una sucesión de causas y efectos, ¿ya? Causas y efectos. Por ejemplo, dominós, ¿ya? Paraditos. Esto de repente lo has visto alguna vez, ¿no? Un dominó, ¿ya? Parado frente a otro, ¿ya? Este dominó cae y golpea al que está adelante. Este que está adelante golpea a otro que está adelante. Y ese golpea a otro y así a otro. Se hace una cadena de reacciones, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Pero ¿quién movió, pues, el primer dominó? Porque ese no se cayó solito, ¿sí o no? Ah, tuvo que haber sido el primer motor. Ese tiene que ser Dios, pues. Ese tiene que ser Dios. Y a su vez, ¿a él quién lo mueve? Nadie, nadie, nadie. Porque si a él lo moviera otro anterior, ese otro sería Dios, o primer motor, y no este segundo, ¿no? ¿Ya? Por eso, este primer motor es acto puro, dice Aristóteles. ¿Cómo así? Al ser el primero, no fue en algún momento potencia, porque eso implicaría que hubiera otra entidad que lo actualice, o sea, que lo convierta en acto, ¿no? Y eso no es así. Además es inmóvil, porque al ser el primero, no tiene movimiento, porque eso implicaría que hubiese otro antes de él, ¿ya? Por eso a Dios él le llama motor primero o también motor inmóvil, porque a él nadie lo mueve. Él mueve a los demás, pero a él nadie lo mueve, ¿ya? Listo. A ver si entendiste, por favor, la teoría del movimiento, que es el paso de la potencia al acto, y entender cómo y por qué le llama a Dios el primer motor, Aristóteles, porque le llama primer motor a Dios. ¿Se entendió, muchachos? Bien, ¿o quieren que vuelva a explicar alguno de los puntos? A ver, me dicen, por favor. Muchachos, ahí están, ¿no? Ya. A ver, hola, ahí están. Nieto. Ya, listo, de acuerdo. Ya está.
Profesor, ¿Ya? Sí. el primer motor, por ser el primer motor, o sea, tiene influencia sobre todas las cosas, también sobre las personas, ¿no? Ya, ya. Uy, esa pregunta es compleja. ¿Ah? Ya, pero voy a tratar de explicarlo de modo sencillo. No. Lo que pasa es que nosotros somos en la mayoría acá católicos, pues, ¿no? Entonces nosotros creemos en un Dios que interviene en las vidas de cada uno de nosotros, ¿no? Tú escucharás a diario que alguien, por ejemplo, dice, ¿no? Ay, mi familiar, salió del COVID gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. O sea, Dios lo salvó, ¿no? Entonces, ¿ves? Tenemos la idea de un Dios que se mete a salvar vidas o a otros los deja morir entonces, ¿no? Esa sería la consecuencia, ¿no? Y muchas veces me he preguntado, ¿no? ¿Y qué decide? Si ese fuera el caso, ¿qué decide? ¿Dios salva a este, otro no? ¿De qué depende? Una vez incluso le pregunté a mi mamá eso, mi mamá muy creyente, ¿no? Depende, hijo, de que depende que con tanta fe tú le rezas, pues. Con mucha fe le rezas, Él te hace el milagro. Con poca fe no te va a hacer caso. Ah, depende de eso. Pero no, yo he visto gente que con mucha fe, mi mamita misma con mucha fe le rezaba. Mi mamita creo que era una de las personas más creyentes del mundo, creo, ¿eh? Sí, muchachos, a ustedes le leían Blancanieves, la Caperucita, a mí mi mamá me leía la Biblia, sí, el Génesis, el Apocalipsis, sí, 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 me leía. Sí, muy, muy, muy católica mi mamá, pero ¿no? Nunca se recuperó de su enfermedad, ¿no? Que finalmente la mató. Bastante joven, mi mamá murió a los 54 años nomás. Bueno, en fin, pero así es. Entonces, hay gente que cree pues, en un Dios así que decide la vida de las personas, ¿no? Cosa que no es así, ¿ah? Porque por si acaso, si tú lees a Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, él te va a decir, no, el hombre tiene libre albedrío, él mismo decide, ¿no? Entonces, si te enfermas, no es castigo de Dios. Y si te salva, no es milagro de Dios. Eso depende de cómo te has alimentado, pues depende de ti, pues. Claro, o sea, Dios te da libre albedrío, te diría, ¿ya? Pero incluso la gente creyente no es así, pero la gente que cree a su manera, pues, ¿no? Creen que Dios se mete en todo. Hasta voy a patear un penal, me persigno, ¿no? O sea, no sé, a Dios le importa si es gol o no es gol, ¿tú crees? Si existiera un Dios, estaría preocupado en cosas menos, creo que más urgentes, como la desnutrición infantil, qué sé yo, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero bueno, entonces ese es el cristianismo, pues. Porque al final también, claro, Agustín de Hipona no llega, no es tan así tan simplón, ¿no? De creer que Dios decide, ¿no? Él habla de libre albedrío. Sin embargo, sí te habla de un destino manifiesto, ¿no? O sea, hay un plan de Dios ya, ¿no? Por ejemplo, toda la humanidad indefectiblemente vamos al Apocalipsis, ¿no? Donde vamos a ser juzgados, ahí, vivos y muertos, ¿no? Por Jesús que va a venir por segunda vez, ¿no? Entonces ya hay un destino. Que pero no podemos cambiar, no, el apocalipsis se da sí o sí, es inevitable, no hay forma de evitarlo. Pero no hay libre albedrío, sí, pero para ti, en lo personal, pero como humanidad, vamos al fracaso. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros, ¿no? Ahí está el pecado original, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí, pues para el cristianismo hay una especie de idea de que Dios puede intervenir en cada una de nuestras vidas, ¿no? Decide, ¿no? Si ingresas o no ingresas, si te enfermas o no, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Por eso nos persinamos hacia la calle, que no me atropelle un carro, ¿no es cierto? Ya creemos que él interviene, pues, en nuestra vida. Ya, no, Aristóteles no cree eso, por si acaso, ¿ah? Y disculpen que me haya, un poquito extendido, pero es necesario entender eso. Aristóteles no piensa eso, ¿no? Para Aristóteles solamente Dios es el primer motor, nada más, ¿no? También es el que generó el primer movimiento, listo, punto. Él no se mete después en la vida ni decide. Ya, esas son otras formas de creer, chicos, también. Como ves, hay otras formas de creer, ¿no? En la que Dios es una especie de fuerza de la naturaleza y punto, nada más, pero no se mete a decidir quién gana, quién pierde, quién gana una guerra, quién se enferma, quién gana un partido de fútbol, no, absolutamente nada, ¿ya? Y así piensa Aristóteles, es el primer motor, ¿ya? Es la causa primera, nada más. Después, las demás cosas que pasan, ya, son ya por otras causas, ya, ¿no es cierto? Él solamente fue el primer movimiento, el primer motor, nada más. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos? Profe, o sea, en las vidas de las personas, no, o sea, en No, ellos, no, 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 para pero nada. en las cosas, en las demás cosas, en las cosas materiales, quizás ahí No, sí. no, tampoco, pues, porque Ay, no hay también las cosas. Por ejemplo, hay otras cosas. Por ejemplo, que nazca un becerro. Eso no es, pues, porque Dios lo crea, ¿no? Eso es porque coincidieron en ese espacio, en ese lugar, una vaca y un toro, ¿no es cierto? ¿Ya? Para suerte el toro no estaba castrado y ya, pues, y nació, pues, un becerro.
¿Te das cuenta? Pero es causado por el deseo o atracción de este toro y la vaca que estaba también dispuesta en ese momento, ¿no es cierto? Esa es la causa por la cual existe ese becerro. No es voluntad de Dios, ¿no? Lo que Dios hace es el primer motor, es el movimiento nomás, ¿no? De luego la vida, digamos así, encuentra su camino, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? No, no. Ahora, estamos deduciendo, ¿ya? Porque Aristóteles nunca dijo, pues, que Dios intervenga en esto o lo otro. Solamente lo entendió. Y además, mira cómo le llama. Él no le llama a Dios, le llama, sino nosotros estamos traduciendo para entender mejor. Él le llama el primer motor o motor inmóvil, así le llama él. ¿De acuerdo? Así es. ¿Ya? Nada más. Ya está. Ahorita te voy a explicarte también cómo, según ciertas creencias, hay dioses más interventores o menos interventores, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Pero para él no, para él es el primer motor, ¿ya? El que es la primera causa, si tú quieres. O causa incausada, le va a llamar después también Tomás de Aquino, tomando esta idea de Aristóteles, le va a llamar causa incausada. Ujú. Así es. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta más? A ver, chicos. ¿Ninguna? Ya. Si el tema, ahora vamos a entrar entonces al tema nociológico, ¿ya? ¿Y cómo ocurre el conocimiento según Aristóteles? ¿Ya? A ver. Primero, él clasifica los conocimientos, ¿ya? Habla de ciencia de conocimientos contemplativos. A la ciencia le llama conocimientos contemplativos. Están también los conocimientos prácticos y los conocimientos productivos, ¿ya? La ciencia busca solo el saber, ¿no? Solo busca saber más, nada más. Eso es su objetivo, saber más. Los conocimientos prácticos buscan el ordenamiento de la ciudad, dice, y los conocimientos productivos buscan algún beneficio material, ¿ya? A ver, la ciencia o conocimiento contemplativo que solamente busca saber más, ahí tenemos a la filosofía primera o también metafísica o también llamada ontología, ¿ya? Filosofía primera o metafísica. Luego tenemos a la filosofía segunda, que es la física, ¿ya? Y las matemáticas. ¿Qué estudia la filosofía primera? El ser tal como es realmente. Y la filosofía segunda, o también llamada física, estudia el movimiento del ser, que te he dicho, es el paso de la potencia al acto, ¿no? Y la matemática estudia las figuras y números, ya. Estas tres, ¿qué objetivo tienen? Buscan que el hombre sepa más, eso es todo. Cuando hablamos de conocimientos prácticos, o sea, que buscan ordenar la ciudad, acá tenemos a la política en primer lugar. Si tú sabes que gobernar es ordenar, ¿no? Gobernar es ordenar, ¿ya? Y todo hombre busca un orden. Esto es política, eso es política, ¿ya? Busca el orden de la polis. La polis es la ciudad, la polis griega es la ciudad griega, pues, o el estado griego, si tú quieres, ¿no? La ética es el orden del hombre, ¿no? El hombre tiene que tener como orden, jerarquía. ¿Qué es más importante? A ver, la fidelidad, la libertad. A ver, ¿qué está por encima? Ser fiel o ser libre. Ser honesto, ¿no es cierto? O ser leal, por ejemplo, ¿ya? Eso le da un orden al hombre, en la medida que haya jerarquía de valores, ¿no? ¿Qué más? La economía te permite el orden en la casa, ¿no? ¿De acuerdo? Guardar pan para mayo, ¿no es cierto? No despilfarrar, no comer de más, etcétera, ¿ya? Ahorrar, ¿no? Listo, son los conocimientos prácticos. Y en cuanto a los conocimientos productivos, dice, buscan algún beneficio material. Acá tenemos los oficios y actividades técnicas, medicina e ingeniería, por ejemplo, ¿ya? El objetivo es el consumo y provecho personal, ¿ya? Esa es la nociología que propone Aristóteles. Algo más. Entonces, de acuerdo con lo anterior, observamos que un conocimiento es superior, ¿te das cuenta? Cuando más abstracto es. La filosofía y la matemática son mucho más abstractos que los demás, ¿sí o no? Entonces, un conocimiento es mejor, es superior en la medida que es más abstracto, ¿ya? Y está más alejado de la práctica. Los conocimientos prácticos para él son inferiores, pues, ¿cierto? Los conocimientos contemplativos son los superiores, pues son valiosos en sí mismos. El buscar producir panes hace que el conocimiento de la panadería no sea valioso en sí mismo, sino como un medio para hacer pan. En cambio, los que se dedican a ciencias solo buscan conocer más,
haciendo que su conocimiento sea valioso en sí mismo, ¿ya? Eso es lo que dice Aristóteles. Ahora, podríamos discutir, ¿ah? Yo, por ejemplo, considero que la filosofía no es solamente para saber más, nada más. Si tú ves en mis clases, yo trato siempre de probarte cómo la filosofía se puede aplicar a la vida real, ¿no es cierto? Trato de encontrarle su lado práctico, ¿no? Pero Aristóteles no pensaba así, pues. ¿Ya? Aristóteles pensaba que la filosofía y las matemáticas eran más abstractas, por tanto eran superiores, ¿ya? En cambio, los otros conocimientos son más prácticos, ¿no? Hasta la actualidad todavía persiste esto, ¿no? Esto, ¿no? De subestimar el estudio de cosas prácticas, ¿no? Todavía, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver que Aristóteles tiene una postura empírica. ¿Cómo se expresa el empirismo en Aristóteles? Aristóteles es el primero en decir esto de acá. Sí, Aristóteles es el primero en decir, no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. ¿Ya? Entonces los conocimientos comienzan con los sentidos. Esa es una postura empírica. ¿Ya? ¿Tú te acuerdas de John Locke? David Hume es un empirista del siglo XVIII. Pero mira, Aristóteles ya, mucho antes, ¿ya? Siglos antes ya había dicho ya, no hay nada en el intelecto que no pase antes por los sentidos. Es una postura empirista. En cambio, para Platón, ¿te acuerdas que el conocimiento era netamente racional, ¿no? ¿Ya? Más bien los sentidos te engañaban, ¿no? O te enseñaban lo aparente, nada más la apariencia. En cambio, para Aristóteles, ¿no? ¿Ya? No hay nada en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. El conocimiento entonces inicia con los sentidos. Los sentidos nos permiten conocer las sustancias primeras, que son las cosas, no te olvides, ¿ya? ¿Y la razón qué papel cumple? No cumple ningún papel la razón. Aristóteles te va a decir que la razón permite abstraer la forma que está dentro de las sustancias. Y al hacer eso, de abstraer las formas que están dentro de la sustancia, conformamos las especies y géneros, ¿ya? En otras palabras, las categorías, pues, ¿ya? La ciencia es el estudio de los géneros. A ver, te explico cómo es esto, ¿ya? De especies y géneros. A ver, por ejemplo, frutas, ¿no? Yo te contaba, por ejemplo, que mi hijito señala, ¿no? Manzana, banana, fresa, ¿cómo le gusta, no? Mandarina, maína, dice, ¿no? Pero él no entiende que esas en su conjunto son frutas, él todavía no maneja este concepto, ¿ya? Entonces todavía está en el proceso de razonar y entender eso, ¿no? Seguro si yo le digo que el perro es un mamífero, menos todavía no maneja ese género todavía. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ese concepto. Ya. Entonces la razón te permite llegar a ese tipo de abstracciones y generalizaciones. ¿Ya? Formar conceptos, dicho de otra manera. Listo. ¿Alguna pregunta, a ver, sobre Aristóteles acá? Ya. Si no hay ninguna, pueden preguntar cuando quieran, ¿ah? Interrumpir nomás. Profesor, disculpe y pregunten nomás, ¿ah? Vamos a ver el tema antropológico. Ay, ya. Para Aristóteles, el hombre es un animal racional y político. Ya, eso es lo esencial. ¿Te das cuenta? O sea, para él, o sea, lo esencial es lo que más caracteriza o define al hombre, ¿no? ¿Qué define al hombre? Su capacidad de usar la razón y la capacidad de organizarse socialmente en su vida con otros hombres. Eso se llama política, ¿ya? Por eso dicen, el hombre es un animal, ¿sí? Un mamífero, pero ¿qué diferencias tiene de los demás animales? Que usa la razón y que se organiza políticamente, ¿ya? La capacidad racional es el rasgo distintivo del ser humano. Desarrollarla, sin embargo, solamente es posible viviendo en la ciudad-estado griega. O sea, ¿cómo relaciona más su capacidad racional el hombre? Viviendo en sociedad con otros hombres, ahí en Grecia, por ejemplo. ¿Ya? Además, Aristóteles decía que no hay un alma inmortal, eso decía. Ya te había señalado eso, ¿no? El rasgo distintivo, el alma racional, es la forma de hombre, y como toda forma desaparece junto con su respectiva materia, ¿no? O sea, dicho de otra manera, cuando muere el cuerpo, tu alma también desaparece. En cambio, para Platón, moría tu cuerpo, tu alma iba a buscar otro cuerpo y vivir en otro cuerpo, porque el alma era inmortal para Platón. En cambio, para Aristóteles, no, no hay tal cosa. Muere tu cuerpo, muere tu alma, porque no puede haber alma sin cuerpo, no se pueden separar materia y forma, ¿te acuerdas? Muy bien. En cuanto a las funciones del alma o facultades del alma, Aristóteles dice que el alma cumple
o tiene tres facultades o funciones. ¿Cuáles son? Intelectiva, racional, sensitiva o vegetativa. ¿Ya? Tenemos un alma vegetativa. Este está presente en los hombres, claro, pero mira, también en los animales y hasta en las plantas está presente el alma vegetativa, claro. Le permite la nutrición, crecimiento y reproducción. ¿Ya? Genera ese movimiento, ¿ya? Nutrición, crecimiento y reproducción. Si tú ves, las plantas se nutren, o sea, se alimentan, crecen y también se reproducen. Entonces, hasta las plantas tienen un alma vegetal. El hombre también, los animales también, y le permite estas funciones, ¿ya? Nutrición, crecimiento y reproducción. Luego tenemos el alma sensitiva. Esta está presente solamente en hombres y animales. ¿Qué le permite? Desplazarte, o sea, moverte. Las plantas no tienen eso, los animales sí. Sensaciones, colores, sabores, olores, sentimientos y emociones también. El miedo, la alegría, la tristeza, ¿ya? Esta alma sensitiva está presente en el hombre y los animales. Y por último tenemos el alma o la facultad intelectiva o racional. Esta está presente solamente en los seres humanos, ¿ya? Te permite elaborar ciencia, ¿ya? Que es la vida teoretética, o sea, dedicada a la ciencia, y dominar las otras dos funciones, ¿no? Como son la vida práctica, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, claro, entre los hombres, todos tenemos alma racional, pero ¿cuáles se van a desarrollar más? Los que viven dentro de la polis griega, así pensaba. Y los que no viven en la polis griega, los otros que vivían, por ejemplo, en otras zonas, a eso le llamaba Aristóteles bárbaros, ¿sí? Aunque no lo creas, así le llamaba. ¿Ya? Igual, la mujer al no participar en política, en esa época no se le permitía participar en política, la mujer era inferior, eso planteaba Aristóteles. Sí, así decía él, ¿ah? Listo. En cuanto al tema ético, a ver, el hombre virtuoso es aquel que desarrolla su facultad intelectiva, ¿ya? Ese es el hombre virtuoso, el que desarrolla su intelecto, su capacidad de razonamiento, ¿ya? Ahora, el desarrollo de la razón o facultad intelectiva trae consigo la aparición de dos clases de virtudes, entonces. Primero tenemos las virtudes intelectuales o dianoéticas, ¿ya? Ahí tenemos a la sabiduría y la prudencia. Esto se logra con la vía teorética, es decir, dedicada al estudio. Un filósofo, por ejemplo, Aristóteles, ¿a qué se dedicaba? A estudiar nada más, para desarrollar sus virtudes dianoéticas o intelectuales. Luego están las virtudes de hábitos o éticas, ¿ya? Son acciones mesuradas, por ejemplo, buscar el justo medio, ¿no? Sin excesos, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Mediante la costumbre de dominar las otras facultades del alma, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, dominar los deseos, la pasión. Así tú logras, ¿ya? Las virtudes éticas, ¿de acuerdo? A través de una vida mesurada. Mesurada es medida, sin excesos, ¿ya? Excelente. Entonces, en resumen, para Aristóteles hay dos tipos de valores, ¿no? Los dianoéticos, que tienen que ver con el estudio, ¿ya? Y las éticas, que tienen que ver con los hábitos de controlar nuestras bajas pasiones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Finalmente, la política. La polis es la ciudad, ¿ya? Organizada políticamente, esa es la polis. La polis es necesaria para el desarrollo virtuoso del hombre. Observamos que las sociedades no griegas, o sea, los bárbaras, los hombres tienen una condición antinatural, pues en ellos sus facultades sensitivas y vegetativas son las que gobiernan, o sea, viven como animalitos, ¿ya? Para que el hombre se desarrolle más, tiene que vivir en una polis, en una ciudad, ¿ya? Si no, vive como bárbaro nomás. El hombre es un ser social por naturaleza, debido a que el Estado es un organismo natural. Él también pensaba que esto de la organización del Estado es algo natural, o sea que es natural que haya gobernantes, militares y productores, incluso esclavos, no es algo natural, ¿ya? Porque para él existe la servidumbre por naturaleza, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto de servidumbre por naturaleza? O sea que hay gente que nace para servir y hay gente que nace para gobernar, pues, ¿ya? Esto tiene que ver con las relaciones de dominio, ¿ya? Por ejemplo, así como hay griegos, nacen para gobernar, bárbaros que nacen para ser invadidos, gobernados, ¿ya? Así como hay amos, hay también esclavos. Así como hay varones, ellos dominan a las mujeres. Mira que se ve su machismo, ¿no? ¿Te das cuenta? Y así como hay padres, estos dominan a sus hijos también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el estado perfecto para Aristóteles? Aquel conformado solo por ciudadanos virtuosos. En él gobierna la clase media, ¿no? La clase
clases de estado natural, naturales, dice, ¿no? En la naturaleza encontramos 6 tipos de estados agrupados en 2 clases según busquen el bienestar común o no. De estos, el mejor gobierno es la monarquía, dice Aristóteles, ya que observamos que en la naturaleza todo organismo se gobierna bien si es dirigido por un solo individuo, ¿no? Sea un rey o una reina, ¿no? En la naturaleza, ahí tienes, por ejemplo, a las abejas, a los leones, etcétera, ¿ya? Eso es lo que sostiene Aristóteles a nivel político, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Para entrar ya a la dirigida. Ya, vamos a la dirigida, si no nos va a faltar tiempo. Me olvido siempre que ustedes también tienen temático. Ya, está sencillo el temático, pero, ¿ah? Si has prestado atención, por supuesto. Ya, a ver, vamos a relacionar. Ah, bueno, acá hay algunas definiciones, a ver, que hemos visto y otras de repente no. A ver, doctrina según la cual la materia está dotada de vida, de capacidad para actuar espontáneamente, por lo que no resulta necesario recurrir a ningún principio vital extrínseco, o sea, fuera, porque la vida está dentro de la naturaleza mismo, o de la materia mismo. Ya, a eso se le llama hilozoísmo, esa es la postura de, a ver, tú tienes que acordarte, la postura de Tales de Mileto, ¿ya? Entonces, uno es C, ¿ya? Uno C, ¿ya? Entonces ya tienes la respuesta, pues, si no hay otra opción, uno C. Ese es hilozoísmo, ¿ya? 2. Puede traducirse como imperturbabilidad, ausencia de inquietud, tranquilidad del alma, ¿ya? Que alcanza los sabios. Eso se llama ataraxia. 2 es de ataraxia. Eso vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? En la filosofía helenística romana y vamos a ver. La ataraxia es la tranquilidad, la felicidad, ¿ya? Del alma. Esa es la ataraxia. 3. Se aplica a la decisión de suspender el juicio. El término fue utilizado en ese sentido por los escépticos en la antigüedad, al encontrarse entre 2 posiciones igualmente defendibles, pero opuestas o contradictorias entre sí. Ya, eso se le llama epoge o epoche. ¿Ya? Poner entre paréntesis los prejuicios, las ideas preconcebidas, ¿ya? Entonces la 3 es A, 3 es A. Y la 4, doctrina según la cual ni la materia ni la forma pueden tener existencia independiente o separada. O sea, no se pueden separar materia ni forma. Eso lo acabamos de ver. A eso se le llama ilemorfismo. Ese 4, ¿no? Es la B. Entonces la respuesta aquí es la C. Ya chicos, la C. ¿De acuerdo? Marquen, marquen, porque no se van a olvidar. ¿Ya? La C. Ya. Listo. Eso para esa información adicional. Ya. Ahora sí vamos a ver a lo de Platón y Aristóteles específicamente. ¿Ya? A ver, para el filósofo Platón, el ser, o sea, la idea, ¿ya? Es la forma, claro, y se encuentra fuera de las cosas, claro. El conocimiento es reminiscencia y el filósofo debe mandar, ¿de acuerdo? Todo eso plantea Platón, ¿no? Siguiendo este planteamiento, se puede inferir que para este pensador las formas son, a ver, ¿quién me dice, quién me contesta? A ver, por favor. A ver, vamos a poner, ya, a ver. A ver, ¿quién me contesta? A ver la pregunta. 2. ¿Qué son las formas entonces? D. La D. No, eso sería para Aristóteles. ¿Ah? Para Aristóteles, las sustancias individuales. Claro, exacto. Para Platón, ¿ya? Las formas o las ideas son esencias y modelos de las cosas, ¿ya? Esencias y modelos de las cosas. La A. Muy bien, la A, ¿ya? 3. Según Platón, las sensaciones y las necesidades se encuentran en él, ya esto también lo hemos visto, ¿no? Sensaciones y necesidades se encuentran en ¿qué alma? A ver, esas sensaciones, por ejemplo, no sé, pues hambre, sed, y las necesidades también, ¿ya? En qué alma se encontraría? ¿Te acuerdas que para Platón había alma racional o el aspecto racional, el pasional y la concupiscible o apetitiva, ¿ya? Entonces, por eso te decía, esta parte no la hemos mencionado. Nosotros la hemos llamado concupiscible, ¿ya? También se le llama alma apetitiva. A la concupiscible también se le llama alma apetitiva, ¿ya? Y ahí están nuestras sensaciones y necesidades que muchas veces nos dominan, ¿ya? Entonces en la 3 la respuesta es la D también. Ah, ¿cómo que también? No, 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 no. En la 2 era la A, ¿no? No, estoy confundiendo. Y en la 3 es la D. ¿Ya, chicos? ¿De acuerdo? 4.
En la teoría del conocimiento de Platón, conocer es lo que ya está en, a ver, ¿quién me contesta la 4? A ver. A ver. Para Platón, conocer es recordar lo que ya está ¿dónde? En el alma, en el alma. La respuesta es la E, ¿ya? Es recordar lo que ya está en el alma, la E. Muy bien. 5. Señale la escuela que no guarda relación con las demás. A ver, bueno, la próxima semana vamos a ver del hedonismo, de la teoría estoica, cirenaica, cínica. La única que no encaja es la milesia, ¿te acuerdas? La escuela de Mileto es la que corresponde al periodo cosmológico. En cambio, todas las demás corresponden al periodo helenístico romano, que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, en la 5 la respuesta es la E. Ya. A ver, la 6. Aristóteles afirma que, Aristóteles afirma del movimiento que, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué dice Aristóteles acerca del movimiento? A ver, La C. por supuesto, es el paso de la potencia al acto. Muy bien. 7. Según Platón, la idea suprema es la del, a ver, ¿cuál es la idea más alta según Platón? ¿Quién se acuerda? A ver. Había una jerarquía de ideas, ¿no? La idea más alta para Platón, ¿cuál es en jerarquía? A. No, el bien, sí. Por eso, luego, los que toman a Platón asocian al bien como Dios, pues Dios es el bien, ¿no? El bien, ¿ya? Muy bien, el bien. Entonces la vea. 8. Para el filósofo Platón, el ser es la forma y se encuentra fuera de las cosas. El conocimiento es reminiscencia y el filósofo debe mandar, siguiendo este planteamiento, se puede inferir que para este pensador las formas son, a ver quién me contesta, ¿qué son las formas o ideas? A ver, claro, la A, muy bien, esencias o modelo de las cosas. Esto hasta me suena repetido ya. Ya, a ver, 9, vamos a acabar porque estamos justo para el temático, ¿ya? Ah, esta es la alegoría de la caverna, ¿ya? Mira, ahora, yo te cuento esta alegoría, a ver, rapidito lo voy a leer, ¿ya? Ahora, proseguí. Represéntate el estado de la naturaleza humana con relación a la educación y a su ausencia. Según el cuadro que te voy a trazar, imagina un antro subterráneo que tenga en toda su anchura una abertura que dé libre paso a la luz. Y en esta caverna, hombres encadenados desde la infancia, de suerte que no pueden mudar de lugar ni volver la cabeza a causa de las cadenas que les sujetan las piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que tienen enfrente. Detrás de ellos, a cierta distancia y a cierta altura, supóngase un fuego cuyo resplandor los alumbra y un camino elevado entre este fuego y los cautivos. Supongo a lo largo de este camino un tabique semejante a la mampara que los titiriteros ponen entre ellos y los espectadores para exhibir por encima de ellas las maravillas que hacen. De lo leído, según Platón, busca presentarnos, esta es la alegoría de la caverna. Entonces, ¿qué cosa nos quiere hacer notar con esto? ¿Ya? Nos quiere hacer notar el tema del conocimiento, pero también como el ser real es el que está atrás y nosotros solamente captamos los reflejos nada más, ¿ya? Los reflejos nada más, ¿ya? O sea, ¿qué sería este? El mito como explicación, el conocimiento sensible, la inmortalidad alma, ¿no? Estamos entre la C y la D, ¿no? Un conocimiento sensible, pero no, ahí te muestra también la realidad. Es la teoría de las ideas, ¿ya? Teoría de las ideas. Que lo que realmente existe, ¿ya? Son las ideas, pero nosotros lo que captamos es solamente las sombras nada más de estas ideas, ¿ya? Que son la realidad, ¿ya? La 9, la D. Y la 10. En la antigua, perdón, en la lengua griega antigua, un demiurgo era aquel que se dedicaba a los trabajos propios de los pueblos, desde los artesanos a los herreros. No en vano, el propio vocablo demiurgo procede de demos y ergón, respectivamente, pueblo y creador.
así que produjera algo creándolo a partir de un caos, como hace el artesano, que construye una vasija a partir de un montón informe de barro, es por definición un demiurgo. Del texto siguiente, ¿qué demiurgo? El demiurgo alude a, ¿qué sería entonces? Alude a un artesano, pues un artesano, ¿no? A un artesano, ¿ya? Listo. 11. La alegoría de la caverna narra cómo el hombre se libera de las cadenas del mundo sensible y logra su ascenso al mundo de las ideas, donde llega a contemplarlas, ¿ya? ¿Se acuerdan? El filósofo sale de la caverna y si él sí voltea, pues si sale de la caverna y ve la realidad. Por tanto, puede conocer la verdad. En esta alegoría, el retorno del hombre a la caverna representa, y ahora el filósofo que ya salió de la caverna, ¿para qué regresa a la caverna nuevamente? ¿Ya? Para liberar a los demás humanos de la ignorancia, pues, ¿ya? Entonces la respuesta sería la de, ¿ya? La responsabilidad que siente el filósofo por sacar de la ignorancia a los demás. Para eso vuelve a la caverna el filósofo, ¿ya? ¿De acuerdo? Un poquito arrogante eso, ¿no? Para eso el filósofo discute, pues, con la gente que menos sabe, ¿no? Vuelve a la caverna para ayudarlos a superar su ignorancia. Listo. La ontología platónica señala que el ser verdadero lo constituyen las ideas eternas, inmutables y reales. Y la aristotélica, que el ser verdadero está en las sustancias físicas. Sin embargo, a partir de aquí sería improcedente llegar a afirmar que para Platón y para Aristóteles sería que para Platón solo existen las ideas y que para Aristóteles solo existen las cosas sensibles. Ya, esa podría ser. Sí, pues, la respuesta es la A nomás. ¿Ya, muchachos? Listo, ya. Ahora sí, sin tiempo que perder, nos ha ganado el tiempo. Y parece que me iba a sobrar. Ya, vamos a hacer el temático. ¿Ya, muchachos? A ver, a trabajar el temático.